Bendecidos por ser parte de una iglesia. Repito, bendecidos por ser parte de una iglesia. Así es el tema. No estaba preparado este tema en relación al cumpleaños, pero creo que es perfecto el cumpleaños de los 13 años aquí con el tema que vamos a presentar. Oramos, juntamos dinero y valga la aclaratoria, juntamos dinero sin vender nada. Nosotros no creemos en ningún tipo de venta dentro de la iglesia. Juntamos dinero de los diezmos y ofrendas, voluntarios y diligentes y también responsables del pueblo de Dios por años. Pero por 18 años estuvimos orando por una propiedad. ¿Para qué? ¿Para atenderla o para desatenderla? ¿Para ser parte de ella como iglesia o no ser parte de ella? ¿Para integrarnos a todo esto que Dios nos ha dado o vivir simplemente como turistas? Eso no estaba en el repertorio por si acaso, pero estoy aplicando justamente el cumpleaños. Mire, yo tengo 40 años de fe. Tengo 8 años, los primeros 8 años, óigame bien, los primeros 8 años aprendí la vida cristiana. Aprendí a hacerme responsable en la vida cristiana, a hacerme diligente en la vida cristiana y aprendí a vivir la vida cristiana con sus altos y con sus bajos. 8 años. Teniendo 8 años como creyente normal, pero comprometido, activo, a los 8 años. El Señor me llamó a ser pastor. Vengo de Chile, Miami, y en Miami el Señor me llamó a los 8 años de mi vida cristiana, prácticamente habiendo terminado mi seminario allá en Miami, el Señor me llamó como pastor aquí a Nueva York. Estuve por un año en una iglesia americana con departamento hispano, y la iglesia creció, los hispanos crecieron, pero al año me dijeron que no estaba calificado para seguir siendo pastor de tanta gente y que no tenía las condiciones, que me fuera y que ver si en el futuro me llamaban. ¿Cuántos recuerdan eso? Josie, Juan, mi suegro, doña Irma, y salimos. Pero inmediatamente, al poco tiempo comenzamos la iglesia. Esta, que tiene 32 años. Y repito, 8 años de vida cristiana y tengo 32 años como pastor y estoy aprendiendo todavía a funcionar como pastor. Y lo que voy a predicar tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver, bueno, siempre es con la iglesia, pero con el creyente. A algunos les va a doler, se lo advierto desde ya. Y miro para todas partes y miro arriba también por si acaso, que no se me escapen ni las moscas. Lo que voy a enseñar a algunos les va a doler. Otros van a ser indiferentes. Habrá quienes dicen, no vuelvo más a la iglesia. Gracias por la bendición de haber estado con nosotros y espero que encuentre una iglesia que reúna sus expectativas y que pueda escuchar palabras de Dios y crecer en otro lugar, porque a lo mejor no ha podido crecer aquí.
a lo mejor lo que aquí se enseña no le funciona, no le trabaja, en fin, amén. Aquí se le da la bendición al que llega como al que se va. Aquí no, nadie se molesta ni por el que se va, pero tampoco nos molestamos por el que llega, obviamente hablando. Porque no vamos a caer en la retórica de estar peleando porque te vas, porque te quedas, porque te fuiste a la otra iglesia, porque está aquí. Esto es libre aquí. Esto es libre. Hermano Freddy, yo lo traje a la iglesia. Usted llegó con su esposa voluntariamente de una iglesia en Brooklyn, vinieron para acá, se mudaron cerca, gloria a Dios que están aquí. De la misma manera como vinieron, pueden volver para atrás, hermano. Y seguimos siendo hermanos y amigos. Pero hay temas que duelen. Hay temas que la gente a veces no los comprende. Algunos quieren que le rasquen los oídos y las orejas. Y quieren que se les enseñe lo que ellos quieren, no lo que necesitan. En esta iglesia no se le va a enseñar lo que usted quiere, se le va a enseñar lo que usted necesita. Porque esa es la medicina. Obviamente hablando, la actitud y la acción que usted tome después de un tema como este o como otro que he predicado por años, se le respeta. No, al principio uno se molestaba, un pastor nuevo se molestaba, se inquietaba y se enojaba, se ofuscaba, pero maduré y dije, no, es que el problema no es conmigo, el problema usted lo tiene con Dios. Yo no tengo problema con usted, yo tengo problema con Dios si yo actúo mal. ¿Me explico? Repito el nombre del tema. Bendecidos por ser parte de una iglesia. Libro de los Hechos. Póngase en pie. Capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. Ya el Señor había subido. Aquí en el capítulo 1 dice que el Señor fue levantado arriba y los ángeles que estaban ahí se encontraron con los apóstoles. Y en Hechos capítulo 1, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, Hechos 1:15, y los reunidos eran como 120 en número. Y aquí tenemos 120 congregados, formándose la iglesia, desarrollándose la iglesia propiamente tal. Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos? Los creyentes. ¿Quiénes son todos? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son todos? El pueblo de Dios. ¿Quiénes son todos? La iglesia. Todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, que es el pasaje que ahora voy a tomar parte hoy día en la mañana y parte en la noche. Nótese lo que dice, Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra, recuérdese que en Hechos capítulo 2, al comienzo, Pedro predicó y 3,000 creyeron. Entonces dice de ellos, así que los que recibieron su palabra, como consecuencia, fueron bautizados y como consecuencia se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y como consecuencia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como consecuencia, versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por lo tanto, versículo 44, todos los que habían creído, la iglesia, los creyentes, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, estaban juntos
Y como consecuencia tenían en común todas las cosas. Y como consecuencia vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Como consecuencia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, queremos que usted tome esta palabra. Ya la introducción pequeña que hemos dado, y que tome esta palabra que vamos a introducir, ministrar a su pueblo, a la iglesia, que usted la tome y que la iglesia con una actitud dócil, con una actitud de mansedumbre, con una actitud de humildad, puedan aceptarla, puedan tomarla para bien de la iglesia, para bien de cada uno de los presentes. Dame libertad. Quita al hombre, Padre. Hemos estudiado este tema por semanas y es el tiempo en que se entregue. Tenga misericordia de todos nosotros. Bendiga a la iglesia. Le damos gracias por lo que hemos de enseñar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Mateo capítulo 16. Cristo el Señor, en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esta roca, mira acá, no dice sobre esa roca, sino que Cristo dijo sobre esta roca, porque Cristo es la roca. Sobre esta roca edificaré, levantaré. ¿Me explico? La iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Permítame decirle algo breve que no se le olvide. Pastor Huayco, Pastor Jerry, no hemos hecho nada aquí. Yo no he edificado nada. Menos Pastor Jerry. Porque yo soy el inteligente aquí. Los que me conocen ya saben lo que hay, o los que nos conocen. Si alguien ha levantado, creado, desarrollado, edificado esta iglesia, es el Señor. Él la llena y Él la vacía si quiere. Y punto. Sobre esta roca, es decir, sobre mí mismo, edificaré, levantaré, construiré, haré una iglesia. Es decir, haré que todos los del mundo que creen en Cristo, creen en mí, creen en el Mesías, los voy a sacar del montón, los voy a sacar del mundo para que comiencen a vivir diferentes. Y tengan una actitud diferente hacia mi obra, hacia mi palabra, hacia mi siervo, hacia lo que yo soy, dice Dios. Y se congreguen como tal. Y yo lo voy a bendecir. Dios nos va a bendecir. Digo, Dios nos va a bendecir por esto. Así que Cristo el Señor, desde este punto histórico, cuando dijo estas palabras en Mateo 16, de ahí en adelante declararía e iría preparando el camino para edificar su iglesia, su pueblo, sus congregados, su novia. De ahí viene todo lo que somos nosotros. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué el Señor se tomó el trabajo de edificar, levantar, desarrollar
una iglesia, un pueblo. Recuérdese que la palabra iglesia viene de eclesía. Sacados del montón, del mundo y sacados aparte. Eso es lo que significa eclesía. ¿Para qué el Señor entonces ha sacado gente del montón del mundo y los ha puesto en otro lugar? ¿Para qué? En otra palabra, ¿para qué Dios edificó? ¿Para qué Dios en Cristo edificó una iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? Obviamente hablando, no lo tengo aquí en el tema, pero hubiera sido bueno porque a través de la iglesia conocemos de Dios, conocemos a Dios y conocemos lo que Dios pide, lo que Dios demanda, lo que Dios espera de la iglesia. Pero, ¿para qué Dios hizo la iglesia? ¿Para qué? Para que tú y yo, dice que estamos locos, para que tú y yo fuésemos participantes de esta iglesia, fuésemos comprometidos con Dios por medio de esta iglesia. Oiga bien, para que fuésemos participantes comprometidos con Dios por medio de esta iglesia, de este plan de Dios, de este organismo vivo, se puede decir, Pastor Jerry, porque él es el teólogo, porque de este organismo vivo, para que fuésemos colaboradores de Dios por medio de la iglesia, para que fuésemos ayudantes de la obra de Dios por medio de la iglesia, para que fuésemos trabajadores de Dios por medio de la iglesia, para que fuésemos siervos de Dios por medio de la iglesia. Entonces Dios creó todo esto para que tú y yo participásemos, escúchame, activamente, comprometidamente, diligentemente, responsablemente dentro de la iglesia que Él formó. Ese es el plan de Dios. La pregunta es, ¿para qué Dios formó una iglesia de tal manera que nosotros viviésemos comprometidos con Dios a través de la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia, para que nosotros por medio de la iglesia pudiésemos seguir a Dios por medio de la iglesia, servir a Dios por medio de la iglesia, adorar a Dios por medio de la iglesia y anunciar el nombre de Dios y del Señor por medio de la iglesia. Escúchame. Dios, Cristo edificó su iglesia para que tú y yo participásemos de manera activa. Como consecuencia, ¿por qué Dios quiere que participemos de manera activa? Porque la única manera de poder seguir al Señor, de poder servir al Señor, de poder adorar al Señor y de poder proclamar el nombre del Señor de manera activa, de manera correcta, de manera bíblica, de manera espiritual, es cuando tú y yo somos responsables participando activamente dentro de la iglesia. Esto quiere decir que hay muchos que no pueden efectivamente, bíblicamente, espiritualmente, seguir al Señor, servir al Señor, adorar al Señor y proclamar el nombre del Señor. No lo pueden hacer efectivamente porque no tienen un compromiso dentro de la iglesia. Pastor Jerry, estoy aquí están los dos teólogos, porque son dos teólogos aquí, Pastor Jerry y el hermano Natanael. ¿Hay versículos suficientes para sustentar lo que estoy diciendo? Sí. No estoy equivocado. Loco sí, pero no equivocado. Esa es la estrategia de Dios. Escúchame, esa es la metodología de Dios. Amén. Ay. ¡Hola! Ese es el propósito de Dios. ¿Escuchó? Qué bueno. Mira para acá, sígueme. ¿Para qué Dios creó una iglesia? ¿Y para qué Dios quiere que seamos activos
activos dentro de la iglesia, presentes dentro de la iglesia, comprometidos dentro de la iglesia. ¿Y para qué Dios quiere que le sirvamos, que le sigamos, que le adoremos, que le proclamemos? ¿Para qué? Hay un solo propósito: para bendecirte a través de la iglesia. Repito, para bendecirte a través de la iglesia. Para que fuésemos bendecidos de Dios por medio de la iglesia, para que fuésemos ayudados por Dios por medio de la iglesia, para que fuésemos prosperados por Dios por medio de la iglesia, para que fuésemos edificados por Dios por medio de la iglesia, para que fuésemos crecidos por Dios por medio de la iglesia, para que fuésemos perfeccionados y madurados de Dios por medio de la iglesia. Y si no estamos comprometidos dentro de la iglesia que Dios levantó, no vamos a ser bendecidos correctamente, ni ayudados correctamente, ni prosperados correctamente, ni edificados correctamente, ni crecidos correctamente, ni perfeccionados, ni madurados correctamente. ¿Alguien dice amén? Estoy haciendo evidencia con la palabra de Dios. No tengo tiempo para mostrar todos los versículos que avalan lo que estoy diciendo. Mira. Usted viene de la iglesia de Brooklyn, amén. De la misma iglesia que viene el hermano Freddy con la hermana Argentina. A ver, ¿quién más? Por poner un ejemplo, a ver, ¿quién más? Que no se me escape. El hermano Rudy con su esposa vienen de Nicaragua, de otra iglesia. ¿Ok? La hermana Betty, el hermano Juan vienen de otra iglesia. Alguien más viene, Roque viene de otra iglesia. Acela viene de otra iglesia. ¿Qué más? Sandy con Eliezer vienen de otra iglesia. La hermana Elba de otra iglesia. María, ¿cierto? Y la mayoría, Arturo viene de otra iglesia diferente a todas estas que queda acá en el Bronx. Liborio también, junto con Arturo. Déjeme decirle algo. Todas las iglesias están haciendo lo correcto para con Dios. A su manera. Cada pastor tiene su énfasis. El énfasis de él no es el mismo mío. El énfasis de otro pastor no es el mismo de este otro. Ni ese de otro es mío. Toda mi vida yo he predicado este tipo de temas. El énfasis que Dios ha puesto en mi vida, porque así fui levantado y crecido en la fe en Chile. Mi iglesia, mi pastor Nelson Morales en Chile era un hombre que predicaba firmeza en los creyentes, carácter cristiano, responsabilidad, diligencia. Mi pastor no era evangelista, aunque a veces daba tema evangelístico. Yo no soy evangelista, aunque a veces doy temas evangelísticos. El énfasis mío es que usted crezca. El énfasis mío es que usted desarrolle carácter cristiano. El interés mío es que usted desarrolle diligencia cristiana, responsabilidad en las cosas de Dios. Porque como consecuencia de eso, entonces vamos a ser bendecidos. Usted va a cualquier iglesia. No sé si los hermanos aquí vienen de otra iglesia en Nicaragua, no sé. Allá los pastores, ellos tienen su énfasis. Algunos son evangelísticos, otros como yo que son desarrollamos carácter cristiano, hay otros que son maestros teólogos y son catedráticos de la palabra y enseñan teología. Hay algunos que se dedican a la música y terminan convirtiéndose en un show. No, hermana, no me voy a ir por ahí. No. ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de decir y explicar? Pero, entonces, con todo lo dicho, pero la realidad de muchos de nosotros, los de aquí presentes, es que no hemos entendido esto, Pastor Jerry.
Y algunos, habiéndolo entendido, no lo aceptamos para nosotros. No, eso es para el pastor, eso es para el hermano Jerry, que es fanático, que es un ciego, que es un cerrado. Yo no tengo tiempo para estas cosas. A mí yo realmente cumplo con lo que puedo, cuando yo puedo, como yo esté. Si estoy muy cansado, me quedo en la casa. Si no estoy cansado y he dormido bien, me levanto y voy. No hay que ser tan fanático. Algunos no sabíamos esto. Habemos otros que, habiendo entendido esto, no le hacemos caso. Así, siendo indiferentes a la estrategia, metodología y proceder de Dios para ayudarnos, para bendecirnos. Así que simplemente, por causa de no ser participantes comprometidos ni apoyadores activos de la iglesia, es decir, somos ausentes, frecuentes e inactivos de la iglesia, y quizás teniendo mucho tiempo todavía se le tiene que considerar como visita al final. Y por causa de esto, más por esto otro, por no poder seguir, servir, adorar y proclamar el nombre del Señor bíblicamente, espiritualmente, con el poder de Dios, por causa de que no estamos en esto, es y ha sido muy difícil, oiga bien, muy difícil que podamos ser bendecidos, ayudados, socorridos, auxiliados, salvaguardados, protegidos, provistos de Dios por medio de la iglesia, la cual Él nos puso por delante para que participásemos con fidelidad, para que ayudemos con fidelidad, para que seamos activos, ovejas activas, miembros de la iglesia activos, y no que pertenezcamos a la iglesia universal que está en el aire, pero la iglesia que Dios te puso en tu mano para que tú participases, para que tú activases, para que tú te comprometieses, no le hacemos caso. Acá hay uno que yo sé, el hermano Freddy no puede venir a la iglesia a todos los servicios. Ahora ha venido porque fue operado, ¿ok? La hermana argentina se le pasó la mano y le hizo una pequeña fisura en el cuello y tuvo que ser operado. El pobre, ya ahí están los dos, ya se arreglaron, se pidieron perdón, y el hermano entonces está aquí en la iglesia y ha venido miércoles, domingo en la mañana, domingo en la noche, pero él tiene que volver al trabajo y no puede cumplir porque tiene un trabajo obligado. Él tiene que orar para que Dios lo liberte, y yo sé que cuando él sea libertado en ese trabajo, Él va a cumplir como debe cumplir. Hermano, no me deje mal el día de mañana, por si acaso. Dije sí, hermano. Amén, pastor. Amén, pastor. Será muy difícil, oiga bien, vuelvo a repetir, que podamos ser bendecidos, ayudados, socorridos, auxiliados, salvaguardados, protegidos, provistos de Dios por medio de la iglesia, la cual nos puso por delante con el fin de ayudarnos, de auxiliarnos, de salvaguardarnos, de socorrernos, es decir, de bendecirnos. Implicando todo esto que por no ser participantes activos, presentes, constantes y firmes de la iglesia, y por lo tanto por no poder seguir, servirle, adorarle y proclamarle como corresponde, porque no soy fiel, viviremos en un constante, óigame bien, viviremos en un constante desamparo de Dios, desabrigo de Dios, desprotegidos de Dios, huérfanos de Dios, indefensos de Dios, vulnerables de Dios, es decir, débiles de Dios. Débiles a los ataques del mundo y de Satanás, débiles a los ataques de las circunstancias adversas, difíciles de la vida, débiles a los ataques de los enemigos de Dios, de los enemigos de la fe. Y que solamente tendremos que aprender a mendigar
las migajas de Dios, óigame, y que solamente tendremos que aprender a esperar que las migajas de la mesa de Dios caigan al piso para comer, cuando todavía no he entendido que Dios me ha puesto una mesa amplia, llena de comida, un banquete grande para comer, pero por no estar haciendo esto, tú estás simplemente a la expectativa de esperar las migajas que caen de la mesa. Yo no me conformo con las migajas que caen de la mesa de Dios. Yo quiero comerme el banquete de Dios. Pero para comerme el banquete de Dios, tengo que entender que yo tengo una responsabilidad con la iglesia. Y si no hay responsabilidad, no esperes el banquete de Dios. Solamente las migajas. Amén. Dije amén. Si tú analizas, no lo busques. Si tú analizas detalladamente, y me puse a estudiarlo, y yo he enseñado ese pasaje, pero no de la manera que lo voy a enseñar hoy día, pero Hechos capítulo 2, 41 al 47, si tú lo estudias por partes, tú te vas a dar cuenta que lo que estoy diciendo yo, ahí está. Porque ¿cómo? Pastor, ¿cómo es eso? Comienza con aquellos que recibieron la palabra. Y ahí comienza para abajo. O hacia arriba, como quiera llamarle. Y por no poder participar de todo el banquete que Dios tiene para mí, porque yo le sirvo, porque yo le sigo, porque yo le adoro, porque yo le proclamo, porque yo me congrego, porque yo soy fiel, porque soy una persona comprometida, soy una persona que estoy 100% en esto. Y escúchame, no desde ahora que soy pastor. Los primeros 8 años de mi vida de cristiano, yo aprendí qué es lo que tenía que ser como cristiano y qué tenía que hacer como cristiano, sin saber que Dios me iba a llamar al pastorado, sin importar lo que Dios iba a hacer mañana conmigo. Lo único que me importa es el presente hoy. Por lo tanto, tú te tienes que preocupar por tu presente hoy y déjale el futuro a Dios. No hagas las cosas para Dios pensando en el futuro, haz las cosas para Dios pensando en el presente. Porque hoy es cuando Dios quiere bendecirte. Y como consecuencia de lo que tú eres como cristiano, de cómo eres como cristiano y de lo que tú haces como cristiano, mañana Dios te va a bendecir con algo más grande. Así que estaremos expuestos a las migajas de Dios. Y gracias a Dios por las migajas. Porque si no, miserables fuésemos nosotros. Pero aún así, somos miserables e infelices creyentes. Toda la vida. Porque toda la vida seremos huérfanos de una iglesia, huérfanos de hermanos, huérfanos de la familia de Dios sobre la tierra. Es más, aquí hay algunas personas que no saben el nombre tuyo. Voy a repetir lo que dije. Aquí hay algunas personas que no saben el nombre tuyo. Hermano, tenemos que orar por el hermano Pedro González. ¿Escuchaste? ¿Quién es Pedro González? Y el otro le dice, yo no sé. Y el pastor dice, sí, el hermano Pedro González fue al hospital y está en una crisis. Y se siguen preguntando, bueno, ¿quién es el hermano Pedro González? Es que es muy diferente orar por alguien que yo conozco a orar por alguien que no conozco. Es más, no me interesa orar por alguien que no conozco. Si soy un cristiano carnal. ¿Entiendes tú lo que implica ser parte de la iglesia? ¿Entiendes tú por qué acabo de decir que vamos a vivir huérfanos de iglesia, huérfanos de hermanos, huérfanos del compañerismo de Dios? Porque yo hago lo que yo quiero con lo que Dios me está diciendo.
Si alguien quiere pararse e irse, lo puede hacer. Con toda libertad. Yo soy responsable ante Dios de lo que yo tengo que predicar. Y usted es responsable ante Dios de lo que escucha y de lo que cree o lo que no cree, lo que acepta o lo que no acepta. Y seguimos siendo amigos como siempre. A mí no me gustan las iglesias show y las iglesias donde te predican solamente cosas bonitas. Y aquí se predican cosas bonitas, a veces sí. Pero aquí hay que predicar todo el consejo de Dios. Porque alguien tiene que despertar, alguien tiene que hacerme entender. Y si no es Dios, y si no es la palabra, y si no es el Espíritu Santo, que sean los gritos del pastor. Amén. Hermana, ¿quién le dijo a usted que yo quería servilletas? No me dé más servilletas. Ya, sigamos adelante. Pregunto a usted, ¿ha entendido usted que la iglesia es una familia? ¿Ha entendido usted que la iglesia es un refugio? ¿Ha entendido usted que la iglesia es un hospital? ¿Ha entendido usted que la iglesia es un centro de instrucción? ¿Ha entendido usted que la iglesia es un cuartel general para decirnos lo que tenemos que hacer cuando salgamos de este lugar? Pero por no entenderlo, me pierdo la bendición de la familia de la iglesia, me pierdo la bendición del refugio que es la iglesia, me pierdo la bendición de la sanidad del hospital que es la iglesia, me pierdo la bendición de la instrucción por medio de la iglesia y soy un creyente vulnerable. Y ayer me corté el pelo, pastor, no puedo ir a la iglesia porque me duele el pelo que me quedó, me duele y no puedo ir a la iglesia. Y ayer me corté las uñas y las uñas que me quedaron, pastor, no puedo ir mañana a la iglesia porque las uñas me duelen. Pero con el dolor de pelo y con el dolor de uña vas al trabajo, vas al médico y vas a comprar al supermercado con el mismo dolor, pero a la iglesia no puedes venir. ¿Alguien dijo amén? ¿Alguien dice amén? Porque con nieve no puedo venir a la iglesia, con lluvia no puedo venir a la iglesia, cansado no puedo venir a la iglesia, pero sí voy al trabajo con lluvia, con nieve y cansado. En la mañana yo pregunté, me tocó hacer rica. ¿Y el hermano? No viene el hermano. Antiguo, un hermano viejo en la fe, antiguo. Y no quería preguntar por qué, pero ahí se hizo un comentario y no pude evitar. Dígame, ¿qué pasa? ¿Por qué el hermano no vino? No, el hermano no vino porque la gente que vive arriba, en el piso de arriba, hay un liqueo del baño que cae al baño y hay que arreglar el baño. Espérate. No, estamos equivocados. ¿Pero por qué tiene que ser el domingo? Porque la persona que vive arriba no tiene tiempo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, solamente el domingo. Por eso que tenemos problemas en la vida cristiana. Porque dejamos que el pecado me engañe, dejamos que el diablo me engañe. Yo le digo al de arriba, yo el único día que no puedo es el domingo, porque es de mi Señor, no es mío. Así que ábreme la puerta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes o el sábado. Ábreme la puerta que yo tengo que arreglar eso. Y si tienes desconfianza, mete todas tus joyas con llave, porque si no yo te las voy a robar. Pero yo el domingo es del Señor, así que ábreme la puerta. Pero acomodamos el pecado, acomodamos la indiferencia a Dios, acomodamos la irresponsabilidad para con Dios, cayéndole bien al hombre que vive arriba, cumpliendo con el que vive arriba. Cuando el que vive arriba no te da la salud, no te da la protección. Dios es el que te da la salud. A Él tiene que honrar, a Él tiene que ser fiel. Y la palabra de Dios dice que debemos de congregarnos como Dios manda. ¿Alguien dice amén? ¿Te gusta o no te guste? Yo viví 20 años como católico, apostólico, romano, haciendo con mi vida lo que quería.
y mi vida era un desastre. Y ahora que soy de Cristo, ¿voy a seguir actuando de la misma manera? Un montón de bautistas católicos que tenemos aquí. Mañana voy a la tienda, me levanto temprano, tomo el vehículo, el bus o el tren, entro a la tienda, good morning, buenos días, invierto un tiempo razonable caminando alrededor para buscar lo que yo quiero y recibir lo que necesito o lo que yo quiero. Luego, ya cuando ya compré en la tienda lo que necesitaba, pago. Habiendo pasado 2 horas en la tienda y llegar a la casa. Mañana voy a la iglesia, me levanto temprano, tomo el carro, tomo el tren, tomo el bus, entro, saludo, me siento, escucho, ¿ok? Después viene la ofrenda, pago y me voy para la casa como si no existiera más la iglesia hasta el próximo domingo. Venimos a la iglesia igual que como vamos a una tienda. De esa manera no vamos a llegar a ninguna parte. Ni en lo personal, ni en lo matrimonial, ni en lo familiar, ni en lo congregacional. ¿Ha entendido usted que la iglesia no me necesita a mí? Pregunto, ¿ha entendido usted que la iglesia no me necesita? Óigame, la iglesia a mí no me necesita. Esta iglesia a usted no lo necesita. Entienda las cosas al revés. Yo necesito la iglesia. Yo necesito lo que se enseña en la iglesia. Yo necesito lo que se hace en la iglesia. Pero estamos actuando al revés. Me voy a ver qué van a hacer cuando yo me vaya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar mejores que cuando tú estabas. Porque nos creemos indispensables. No, a mí no me pueden venir a hablar mal. Te voy a hablar mal y feo también. Porque yo soy malo y feo. Y después cuando tenemos problemas, no tenemos a quién acudir porque nadie me conoce en la iglesia. Amén. Amén. ¿Les gustó esa? Dime 5, dame 5 ahí. Eso. Y paso las pruebas solo, desamparado, huérfano de Dios, huérfano de la iglesia, huérfano de los pastores, huérfano de los hermanos, porque nadie te conoce. ¿Y por qué nadie te conoce? Porque tú has decidido que nadie te conozca con tu actitud. ¿Quiere que le siga predicando usted también, señora? Pero por no entender todo esto, viviremos toda la vida como huérfanos de la iglesia y del Dios de la iglesia. Ajeno y alejado de las bendiciones de un creyente fiel, de un creyente que sirve, de un creyente que adora, de un creyente que proclama al Señor. Por ende, sucumbiendo, pereciendo, hundiéndonos en los mares del mundo, muriendo poco a poco, de manera espiritual, de manera moral, de manera familiar, de manera matrimonial, muriendo poco a poco. Vamos al tema entonces. Vamos a la predicación. Pastor, ¿y por qué nos estás deleitando y entreteniéndonos con este tema tan hermoso? Pastor, qué simpático el tema.
¿Por qué nos estás deleitando con este tema? Porque yo como pastor, 32 años, me siento sumamente preocupado por algunos de ustedes o por varios de vosotros, porque muchos de los problemas, muchas de las dificultades, muchas de las crisis, muchas de las vicitudes que estamos atravesando o que está atravesando o que vamos a atravesar son simple y llanamente el resultado de la indiferencia que yo tengo hacia a Dios al ser indiferente a la iglesia de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, se lo voy a demostrar con la Biblia. Primera de Corintios 11, versículo 30. Mire este peculiar versículo. Primera de Corintios 11, 30. Recuérdese. Primero, yo estoy preocupado por varios o por muchos, por los problemas que están atravesando, por las dificultades que están atravesando. ¿Por qué? Porque muchas de las dificultades y problemas son consecuencia de mirar en menos la iglesia, de desestimar la iglesia, de considerarla algo simple, algo vano, algo inservible, algo humano, algo que no tiene gran importancia para mi vida, cuando debe ser una de las cosas más importantes para mi vida cristiana. Mire lo que dice, 1 Corintios 11:30. Por lo cual, es decir, debido a lo que el apóstol Pablo acaba de decir, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ese versículo 30 dice que había un montón de creyentes que estaban pasando dificultades. Debilitados, enfermos. ¿Por qué causa? El estrés, el cuatrés, el 5-3, yo no sé. Problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en la calle, un accidente, el terremoto, 1500 cosas que suceden en la vida diaria. Y como consecuencia están enfermos, están débiles o algunos están muertos. ¡Muertos! ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 11 dice ahí el pasaje, que no tengo tiempo para leerlo, dice el pasaje que los hermanos de la iglesia de Corinto estaban practicando la cena del Señor de manera incorrecta, de manera impropia, de manera indigna. Y se había convertido en una fiesta carnal, donde los primeros que llegan se comen todo y el resto que se chupa el dedo. Literalmente era así. Es como lo que pasa aquí en el desayuno, hermana Asia. Usted es la encargada de la cocina. Se coloca el café, se coloca el chocolate, se coloca el jengibre, se coloca el pan y todo lo que hay. Y los primeros que llegan se comen todo y el resto que se chupa el dedo. Amén. Amén. No estaba en el paquete por si acaso, eso es gratis. Eso es gratis. Eso se llama la deshumanización del humano, que te preocupa por ti y no por los demás. Y en la iglesia de Corintios, entonces, llegaban a la iglesia sin entender que era la casa de Dios, el pueblo de Dios, la obra de Dios, comprado con sangre por Cristo. Y había un montón de creyentes que actuaban con la iglesia de manera indiferente. Y no solamente indiferente, malamente. Mira, versículo 22, 1 Corintios 11, 22. ¿Pues qué? 1 Corintios 11, 22. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Había un grupo que estaba menospreciando la iglesia de Dios. Pastor, yo no menosprecio la iglesia de Dios. Cuando tú dejas de venir a la iglesia
porque le das el lugar a otra cosa, tú estás menospreciando la iglesia de Dios. ¿Alguien dice amén? Y no me venga con cuento que no es otra cosa. Y yo como pastor, ya que al leer la palabra no lo entendemos, ya que al escuchar prédicas y prédicas y prédicas por años y no lo entendemos, ya que el Espíritu Santo trata de hablarme de diferente manera y no lo entendemos, es tiempo que el pastor hable entonces. El pastor te está colocando al mismo nivel de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, de ninguna manera. El apóstol Pablo muchas veces dijo en el Nuevo Testamento, dijo, voy a hablar yo, esto es mandamiento mío y no del Señor. En varios pasajes del Nuevo Testamento. ¿Significa que el apóstol Pablo se estaba colocando al mismo nivel de la palabra del Espíritu de Dios? No. Pablo cuando dice, voy a hablar yo, mandamiento mío y no del Señor, pero yo digo esto, Pablo habla en la autoridad apostólica. Y pregunto, hermano Natanael, uno de los teólogos que tenemos aquí en la iglesia, ¿es posible que yo pueda hablar en autoridad como pastor? ¿Tengo la experiencia suficiente? ¿Tengo los años suficientes? ¿Tengo los frutos suficientes? ¿Tengo las canas suficientes? Gracias. Y por eso estoy preocupado. Estoy preocupado por algunos o por muchos que no han entendido esto y están perdiendo bendiciones. Están llenos de problemas. Cambio mi responsabilidad de las cosas de Dios por responsabilidad ajena o simplemente me quedo en la casa metido en el cajón del diablo. Y ahora no es el cajón del diablo, ahora es el teléfono del diablo ahí, que me roba hora, que me roba tiempo y en vez de estar en la iglesia estoy jugando con el telefonito. Pero eso es gratis. Es gratis. Anyway, yo no te voy a pagar la cuenta de todas maneras. Segundo, porque yo como pastor no solamente estoy preocupado de algunos de vosotros que están menospreciando, no dándole el valor correcto, no dándole la importancia correcta, no dándole el cuidado correcto que tenemos que tener nosotros con la iglesia para ser bendecidos de Dios a través de la iglesia. No solamente estamos menospreciando este lugar. Si yo no sé por qué rogamos 18 años que Dios nos diera un templo, y oramos y ayudamos y recorrimos tanto lugar en 18 años buscando un templo, y cuando Dios nos da este lugar, se me olvida que tenemos templo y el templo está vacío muchas veces, Pastor Jerry. ¿Para qué? ¿Será que se nos puede quitar el templo? Esta propiedad hermosa que Dios nos dio en algún momento. Cuidado que puede ser que así como dio, también quita. Segundo, porque yo como pastor muchas veces me siento sumamente, Hebreos 5, me siento muchas veces sumamente decepcionado por algunos o por varios de vosotros. Escúchame, no solamente en el primer punto me siento preocupado, en el segundo punto me siento decepcionado. Menos por la visita, porque yo no conozco su vida cristiana. Ustedes saben lo que les toca. Pero el resto, hay muchos que yo me siento completamente decepcionado. Pastor Jerry, ¿es verdad o no es verdad? Él lo sabe. Pastor Jerry y yo siempre estamos conversando y analizando cosas. Decepcionado como pastor. Y es triste. Es triste que yo
algunos de mis pastores que yo tuve cuando no era pastor, es triste que yo los decepcionara con mi actitud, con mi accionar, con mi presencia o con mi ausencia. Porque puedo decepcionar a un pastor aún estando presente aquí. Sí, porque no actuamos como corresponde. Como los corintios que acabamos de decir, que llegaban a la iglesia, se comían todo y el resto se chupaba el dedo. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto dice el escritor de Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Lucas. Yo digo que fue el Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Yo no sé si será tan difícil lo que yo voy a decir. Por cuanto os habéis hecho tardos. No dice que no podían oír. No dice que el oído estaba enfermo. Habéis hecho tardos para oír. Es decir, habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo sido ministrado por la palabra de Dios, de diferentes ángulos para que entendamos lo que Dios pide, quiere y espera de mí como oveja, dice el escritor de Hebreos que os habéis hecho tardos, es decir, no responden, no reaccionan, tardos para oír. ¿Por qué? Versículo 12, aquí está el por qué. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, aquí hay varios que deberían ser maestros. Aquí hay varios que deberían estar parándose en el púlpito. Yo no tengo problema con mi púlpito. No tengo celo con el púlpito. No tengo envidia con mi púlpito. Sí tengo cuidado. Pero si hay un hermano, no una hermana, nosotros no creemos en pastoras aquí. No, pastor, lo que pasa es que yo soy pastora, dice una pastora, porque mi esposo es pastor, entonces como mi esposo es pastor, entonces yo soy pastora. No me diga, ¿verdad? Así que como el pastor Jerry, debido a que es abogado, entonces Lili, la esposa, también es abogada, porque el esposo es abogado. No, señor, no es así. No es así. Pero es otro tema. Este te lo doy gratis. Debiendo ser ya maestros. Yo no tengo problema en darte el púlpito. Si tú reúnes las condiciones. Si tú eres fiel. Si tú eres responsable. Este año yo me jubilo. Yo nací en el año 1900, no te importa. Y no sé si me voy a quedar o me voy o vuelvo, yo no sé nada. Ya yo conversé con algunos que son los cercanos que trabajan conmigo. Y saben lo que les dije, y saben lo que les hablé. Este año yo jubilo. Y como he dicho, yo no puedo imponer a otro pastor. Pastor Jerry y yo trabajamos de igual, pero el Señor me dio la bendición de fundar esta iglesia. Yo recomiendo que quede el pastor Jerry. Pero yo he tenido toda la vida gente que estaba conmigo. Pastor Jerry necesita gente que esté con él. Fiel en todo. Y aquí hay algunos que podrían, en su capacidad intelectual, en su capacidad de entendimiento, hay aquí algunos que podrían ser los Timoteos de Jerry. Teniendo la capacidad, no pueden. Hermano Rosalío no fue llamado para predicar y enseñar. Puede dar temitas. Quizá el hermano Margarito, el hermano Rafael,
No son llamados. No. Yo me doy cuenta. El Señor nos va enseñando. Está el hermano Natanael. Pero debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo tienes en la fe? ¿Cuánto Dios te ha ministrado y te ha enseñado? Después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pastor Jerry, ¿será que este tema sea que yo tengo que volver a enseñar esos primeros rudimentos? ¿Será que este tema tiene que ver con esos primeros rudimentos? Cuando al creyente que recién se convierte se le enseña a ser fiel, se le enseña a asistir a la iglesia, se le enseña a orar, se le enseña a leer la Biblia, se le enseña a diezmar y ofrendar para que sea fiel. ¿Será que este tema es parte de esos primeros rudimentos que un día a ti se te enseñaron, pero que ahora se te olvidó y estás viviendo como se te da la regalada gana? No lo digo por mí, ni lo digo por la iglesia, lo digo por ti. Prepárate, prepárate, prepárate. Prepárense, porque Dios no se queda ni con las bendiciones ni con las maldiciones de nadie. Sí, mire para acá, sí, míreme, prepárense. Y arriba, prepárense, arriba también. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, aunque crea que conozca la palabra. En la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es tan terrible el asunto que yo hice una reunión tiempo atrás con algunos hermanos, con gente responsable, que me acompañan por más de 20 años, con gente fiel. Yo me reuní con ellos y les planteé este plan. Les dije, ¿qué les parece si hacemos esto, otro? Estaba pensando en una iglesia, levantar una iglesia, y estaba pensando en ciertos grupitos. Me dijeron, no. La iglesia, ese grupo que yo estaba buscando algún tipo de entendimiento de ellos y de apoyo para comenzar algo, ese grupito me dijeron, no, pastor, con esa gente no se puede. ¿Es verdad o no es verdad, pastor Jerry? No, pastor, nosotros no apoyamos. Primero tenemos que ser fieles, primero tenemos que ser responsables para que podamos tener la capacidad de poder recibir carne, comida sólida, y entonces le metemos mano, porque tú te vas a quemar, me dijeron, que ya estoy quemado ya. Ahora voy a decir algo. La hermana Solange, mi compatriota chilena, no puede venir siempre, tiene un esposo que inconverso y tiene una hija que atender. La hermana Cela tiene, y es fiel, son fieles, bien, pero hay algunas personas que están atados por circunstancias, no porque quieren, es porque deben. La hermana Elsa, ¿dónde está? Está cuidando al esposo, que es inconverso, y tiene que quedar. Yo soy una mujer fiel, pero hay otros que no tienen ningún obstáculo, pastor Jerry, ningún obstáculo. Y aún así se inventan los obstáculos y dejan que el diablo los engañe y le hacen caso al diablo y no a la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Tercero,
No solamente como pastor me estoy preocupado, no solamente como pastor estoy decepcionado, sino que yo como pastor muchas veces me siento sumamente cargado. Éxodo capítulo 17, me siento sumamente cargado por el gran peso, por la gran responsabilidad de llevar adelante esta obra de iglesia local. Que no solo se agolpa sobre nuestros hombros la carga misma espiritual de la iglesia, sino aún se agolpa sobre nuestros hombros la carga de la misma iglesia en el sentido administrativo, en el sentido físico, en el sentido de trabajos específicos para seguir adelante. Yo como pastor me siento preocupado, segundo me siento decepcionado, tercero me siento cargado. Pastor Jerry, ¿tú puedes decir amén? Usted sabe por qué yo estoy diciendo esto. Hoy en la mañana yo no estaba supuesto a hacer ruta, porque tenía otro plan, para poder estar tranquilo con este tema. El hermano Juan, ¿dónde está Juan? Juanito aquí. No puede manejar de noche ni con lluvia. Con lluvia se nubla. Pastor Jerry, Pastor Huayco, usted no va a tener que ayudar con la ruta. ¿Cómo no, hermano? Tuve que dejar de hacer lo que yo estaba haciendo para buscar ruta. No me molesta. Pero no es correcto que el pastor que va a predicar en la mañana ande buscando gente. Pastor, ¿y por qué no me llamaste? ¿Y dónde estás? Sé que vas a venir o no vas a venir. A buen entendedor, pocas palabras. Pastor Jerry no tendría por qué estar haciendo ruta. Ese día que usted andaba haciendo ruta, Pastor Jerry, y le chocaron el van con todos los hermanos, ¿a quién le tocaba predicar? ¿A usted o a mí? A usted. Nótese. Salió a hacer ruta. Y él tenía que predicar. Y vino un loco por detrás y embestió el vehículo y lo chocó. Y él tenía que llegar a predicar. ¿Con qué actitud él puede predicar? ¿Con qué espíritu él puede predicar? Sabiendo que sabiendo que hubo un accidente, que llamaron a la policía y que tuvo que perder tiempo en todo eso. No sé, ¿hay alguien que está entendiendo lo que estoy diciendo o tengo que hablar en chino para que lo entiendan? Y aquí hay choferes. Brillan por su ausencia. Hermano Rosalío tiene la carga grande también. Pero no podemos llamar a nadie más porque yo no sé si vienen o no vienen, si están o no están. No se puede. Le hemos dicho a Natanael que saque licencia, pero la licencia no lo quiere a él. Porque él no la quiere a ella. Yo no tendría por qué de estar recogiendo nieve. Y me siento cargado. ¿Oyó bien? Cargado. 17, Éxodo 17. Éxodo 17, creo que es el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, ¿junto a quién? Junto a Aarón y a Hur, subieron a la cumbre del collado.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés, oiga bien, y las manos de Moisés se cansaban, se cargaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés. Y se sentó sobre ella. Y oiga bien lo que dice ahora. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. No habría podido Israel ganar la batalla y conquistar las conquistas de Dios si no hay un Aarón y Hur que levantan la mano de Moisés. Y yo estoy cargado y cansado. Porque cada día los Hur y los Aarón van desapareciendo y se van desinflando. ¿Hay Aarones? Sí. ¿Hay Hur? Sí. Pero no son mano derecha, son mano izquierda, que no me sirve porque yo no trabajo con la izquierda, yo trabajo con la derecha. ¿Para qué te trajo Dios a esta iglesia? ¿Te trajo Dios o te trajiste tú? Os hago una invitación abierta. ¿Alguien quiere pararse y salir? Porque no voy a parar, todavía tengo más. Hermano Natanael, perdóname. 4 puntos, llevo 3, 4. Y yo como pastor no solamente me siento preocupado, decepcionado, cargado, sino que yo como pastor muchas veces pienso y digo, como ya lo dije, pero porque me adelanté, que si yo por años predicando sobre esto, hermana Asia, ¿cuántas veces tú has callado temas como esto con esta intensidad? ¿Cuántas veces? A ver, los que tienen 20 años para arriba, ¿cuántos han escuchado este tipo de temas que tienen 20 años para arriba? Hermano, yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Si yo sigo con lo mismo, con el mismo énfasis. Y por este énfasis, muchos me odian, muchos no me quieren. Bueno, busca una iglesia con un pastor evangelista y que te rasque los oídos y que siempre te esté predicando ganancia de alma y que te esté predicando de diezmos y ofrenda, pero que no te exija ser fiel en la iglesia, porque en esta iglesia este tema es importante. No por causa de la iglesia, no por causa de que la iglesia se va a morir y se va a destruir porque usted no quiere servir. ¡Pobre iglesia! ¡Ay, Leoncio! ¿Y qué vamos a hacer ahora, Leoncio? ¿Se recuerda ese muñequito, Leoncio, León y Tristón? Y Tristón, ¡ay, Leoncio! ¿Qué vamos a hacer? Y el león siempre contento. No, yo voy a seguir siempre contento como el león. Porque tu presencia no es importante en esta iglesia. Lo que tú puedes hacer en esta iglesia no es importante. Tú tienes que entender que esta iglesia tiene que ser importante para ti. Y no lo que tú haces en ella. Lo que tú haces es el resultado de que esta iglesia para ti se ha convertido en algo importante, vital en tu vida, indispensable en tu vida. Muchas veces como pastor pienso y digo que si por años predicando esto, que si por años advirtiendo de esto, que si por años enseñando sobre esto, y el Espíritu Santo no habla y la Biblia no habla, siendo indiferentes a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, entonces, 1 Corintios 3, entonces como pastor debo de hablar yo. Entonces como siervo de Dios debo de levantar yo mi voz. Y como anunciador de la palabra de Dios debo de decir
Lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Pastor, ¿qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1? Búsquelo allí, en su Corán o en el libro del Mormón. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y yo voy a añadir con respecto al tema, indiferencia, apatía, frialdad, egoísmo, indolencia, desgano, desidia, falta de compromiso, falta de fidelidad, falta de entrega. Habiendo todo esto, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Como dice Hebreos, pudiendo ser ya maestros. Tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar, que se os vuelva a recordar lo que una vez, 25 años atrás, se te enseñó y se te olvidó. Entonces, al entrar al siguiente tema, nos debemos de hacer la siguiente pregunta. ¿De qué manera, por causa de mi indiferencia, rechazo, despegamiento, alejamiento, enfriamiento, desviamiento, ausencia y abandono de parte mía para con la iglesia de Dios, para el Dios de la iglesia, la cual yo debería ser parte integral de ella, vital e importante en ella, y ella vital de mi vida? Pregunto, ¿de qué manera he perdido, pierdo y seguiré perdiendo bendiciones, ayudas, provisiones, alientos, fortalezas, protecciones? ¿Es importante para usted la iglesia? Pastor Jerry, usted me enseñó una vez esto. El expresidente Bill Clinton lo invitaban a dar charlas. Y usted me dijo esto que yo me asombré. ¿Cuánto cobraba él por una charla que daba de 40 minutos o de una hora en un lugar? $100,000 por plato. $100,000. Ni nosotros todos juntos podemos pagar un plato. Y eso cobraba el tipo por una charla. ¿Y qué es lo que enseñaría Bill Clinton? ¿Cómo ser adúltero? ¿Cómo ser un fornicario, un inmoral? ¿Y cómo tener problemas con Haití y con cositas extrañas que andan por allí? Eso es lo que iba a enseñar. Y tú ibas a pagar $100,000. Mira para acá. Mira para acá. ¿Cuánto pagaría usted por un tema que, sabiendo que su hijo está en la droga, ese tema saca a su hijo de la droga? ¿Cuánto pagaría usted? ¿Cuánto pagaría usted, señora, si su esposo está en la cárcel y escucha un tema y se convierte? ¿Cuánto pagaría usted si uno de sus hijos cae en ganga, en pandilla, y escucha un tema y se convierte? Y no nos damos cuenta que un tema puede hacer un gran cambio en la vida de tu esposo, o en la vida de tu esposa, o en la vida de tu hijo, o en la vida de tu hija, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu familia. Y aún un tema puede hacer un gran cambio en la vida de la congregación, y la desestimamos y la tomamos como menos, y no te cobramos nada.
usted está perdiendo bendiciones. Usted se ha salido del paraguas de Dios completamente. Está a medias, como que entra y sale. Y cuando sale, te cae toda la nieve, te cae toda la lluvia. Y a veces son baldes que te entripan completamente, como dicen los boricuas, que te empapan completamente, como dicen los chilenos. Que esa lluvia y esas aguas agolpan tu cuerpo y te dejan débil y pobre y miserable. Pero cuando estás adentro, estás protegido por Dios. Porque la iglesia que te conoce ora contigo y ora por ti. La iglesia que conoce tu esposa, tu esposo y tus hijos oran por tu esposa, oran por tus hijos y oran por ti. Pero como no te conocen, ¿quién rayo va a orar por ti? Por poner un ejemplo. Vamos avanzando para terminar. No dije que voy a terminar. Dije avancemos para terminar. Hechos capítulo 2. Este tema tan simpático y tan atractivo, tan hermoso y tan educativo. Hechos capítulo 2. Voy a dar la introducción para la tarde. Y me voy a quedar solamente en la introducción. Pero esta introducción enseña todo lo que acabo de decir y enseña todo lo que voy a decir a la tarde. Dice, así que, versículo 41, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y como consecuencia se añadieron aquel día como 3,000 personas. Déjalo allí, mira para acá. Pregunto, este versículo, los que recibieron su palabra, los que fueron bautizados de acuerdo a su palabra, y los que se añadieron aquel día como 3,000 personas de acuerdo a su palabra. La pregunta es, ¿qué sucedió con los que recibieron su palabra y con los que recibieron, con los que fueron bautizados? ¿Quiénes se añadieron? Los que recibieron su palabra y fueron bautizados. ¿Dónde se añadieron? A la iglesia del Señor. ¿Por qué se añadieron? Porque usted y yo necesitamos la iglesia. ¿Para qué se añadieron? Para que sirvamos a Dios, para que busquemos a Dios, para que glorifiquemos a Dios, para que sigamos a Dios, para que proclamemos a Dios. ¿Por cuánto tiempo se añadieron? Hasta que Cristo venga. Entonces, con esto en mente, permítame hacerle una pregunta. Primera pregunta, ¿cuántos de los de aquí presentes ya recibieron, creyeron, aceptaron su palabra? No levante la mano. Porque dice, los que recibieron su palabra, segundo, fueron bautizados, tercero, fueron añadidos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los presentes recibieron su palabra? No levante la mano, no me interesa. Es un trabajo para usted de adentro, introspectivo. ¿Cuántos de los presentes recibieron su palabra? Como consecuencia, ¿cuántos de los presentes que recibieron su palabra fueron bautizados de acuerdo a su palabra? No levante la mano. Recibieron su palabra y fueron bautizados. Tercero, como consecuencia, ¿cuántos de los que ya recibieron su palabra? ¿Cuántos de los que recibieron el bautismo por agua, por medio de su palabra? ¿Cuántos de los que recibieron su palabra y el bautismo fueron añadidos a la iglesia porque fueron bautizados y porque recibieron su palabra? ¿Cuántos fueron añadidos a la iglesia? Tengo noticias para usted. Si usted recibió su palabra, si usted fue bautizado y delante de Dios, Dios sabe que usted fue añadido a la iglesia, pero usted no está haciendo nada con la iglesia. Usted tiene un terrible problema con el Dios que te metió dentro de la iglesia.
Repito, tú tienes un terrible problema con el Dios que te permitió recibir la palabra, ser bautizado por la palabra y ser añadido a la iglesia por la palabra. Dios te añadió con un propósito. Quieras o no quieras, tú eres parte de la iglesia. Más vale que te pongas las pilas. Porque existe una implicación en ese contexto, en ese versículo. Hay una implicación para aquellos que recibimos su palabra, para aquellos que fuimos bautizados por su palabra y para aquellos que fuimos añadidos por su palabra a la iglesia. La implicación es que aunque tú quieras o no quieras, tú eres parte de la iglesia. Pero si tú no estás haciendo lo que corresponde y tomando en cuenta a la iglesia como Dios manda y como Dios quiere, si tú no lo estás haciendo, tú tienes un serio problema con Dios. No conmigo. Seguimos siendo amigos. Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Seguimos siendo amigos. A mí no me va ni me viene. Mi responsabilidad es enseñar. Jovencita, Dios le bendiga. Mi hermana, Dios le bendiga. Joven, Dios le bendiga. Gracias por estar acá. Y seguimos siendo amigos. Usted no tiene problemas conmigo. Yo tengo problemas con Dios si no te enseño esto. Tú tienes problemas con Dios si tú no aplicas esto. Porque Dios te puso dentro de la iglesia, quieras o no quieras. Obligado, así mismo es. Y aunque sea obligado, vas a tener que hacer algo. Y vas a tener que comprometerte. Porque me parece que la Biblia dice por allí, Pastor Jerry, que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿qué se espera de los impíos? Y permitimos que el diablo nos engañe y nos haga irresponsable con la iglesia sobre la cual Dios me envió y me dijo, congrégate y trabaja y sírveme y sígueme por medio de esa iglesia que yo te voy a mandar. Hermano Rudy contento, porque dice que llegó a la iglesia que él esperaba. Ahí tienes, hermano, aprende. Él se fue al Bronx y no consiguió iglesia y consiguió una renta aquí al frente de esta iglesia. Contento. ¿Y qué ha hecho usted con la iglesia en estos casi 3 años que usted tiene aquí, hermano Rudy? Pastor, ¿eres directo? Sí, y feo también. Dios te va a pedir cuenta a ti. Dios te va a pedir cuenta. Y a su esposa también. Y no griten. No griten. Pastor Jerry viene de New Jersey. Wendy viene de New Jersey. Hermano Rosalío viene de la esquina de ahí. Viviendo lejos o cerca, Dios te manda a congregarte. Ay, pastor, es que como vivo tan lejos, entonces no puedo llegar bien. Busque una iglesia cerca de su casa, entonces. Hermano Arturo viene de Brooklyn, viaje un poco pesado de allá. Él vivía por aquí cerca, en el Bronx. Cuando yo supe que vivía en Brooklyn, yo le dije a él, porque yo no ando peleando ovejas, hermanos. Los pastores que pelean ovejas son inmaduros, porque creen que la iglesia es de ellos y ellos son las que le edifican. Le dije, hermano Arturo, tengo entendido que estás viviendo en Brooklyn. Sí, pastor. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pastor. Es un poco retirado de aquí. Sí, un poco retirado. Le dije, hermano, mira, a mí me duele decirte esto, pero si te conviene, yo no tengo ningún problema. Hermano Arturo, hay una iglesia hermana allá, en Brooklyn, de donde viene la hermana Ana y de donde viene Freddy con la hermana Argentina. Yo se lo dije, hermano, tú puedes visitarla y puedes conocerla, y si te queda cerca, hermano, tú puedes congregarte allá. Me duele perder una familia, pero prefiero que te congregues allá fielmente todos los días y que no que te congregues aquí de vez en cuando porque vivas lejos. A mí me importa tu vida espiritual y no me importa que estés en una iglesia, que no vas a cumplir con tu vida espiritual. Así que considera mudarte para la otra iglesia. Y bueno,
realmente yo quería botarlo de aquí. Me dijo, no, pastor, sí. Yo sé lo que hay en muchas iglesias y yo sé lo que hay en esta. Yo prefiero venir de Brooklyn para acá. Hermano Arturo, diga si es verdad. Dígalo. Amén. Porque yo no peleo ovejas. A mí me interesa tu vida espiritual. Y si tu vida espiritual va a ser mejor en la otra iglesia que te quede más cerca, Dios te bendiga y te bendecimos que te vayas a la otra iglesia. Pero si no vas a hacer nada aquí y tampoco vas a hacer algo allá, entonces ¿para qué te vas a mudar? Aguanta los tablazos que te dicen aquí entonces. El problema está en que me gusta el privilegio de recibir la palabra. ¡Wow! La palabra, ¿cómo la recibo? Y me gusta el privilegio de ser bautizado en el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y me gusta el privilegio de haber recibido el ser añadido en la iglesia. ¡Qué privilegio! Sí, son privilegios. Pero estos privilegios implican responsabilidad. Pastor Jerry, y a la gente le gustan los privilegios, pero no las responsabilidades. Y tengo noticia para usted. En esta iglesia nadie va a tener privilegios si primero no es responsable. Repito, nadie va a tener privilegios en esta iglesia si primero no se hace responsable. 32 años vivo predicando esto y no voy a cambiar. Hay una condición. La persona que se cría con privilegio, sin responsabilidades, es un consentido. Es un ñoño, es un malcriado. Y la persona que se cría solamente con responsabilidades, sin privilegio, es un esclavo. Y usted y yo ni somos ñoños, ni somos consentidos, y tampoco somos esclavos. Somos hijos de Dios, con privilegios y con responsabilidades. Y entonces, si aceptamos lo que se ha dicho, entonces Dios va a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y las ventanas de los cielos van a ser abiertas. Tengo varias semanas preocupado. Mi hijo Marcos nos pidió que trajésemos el carro de él, de Carolina del Sur para acá. Con mi esposa tomamos un avión y viajamos en su carro y lo pusimos en el estacionamiento. Un día yo lo iba a ocupar, sí que lo saqué, lo puse aquí al frente. Y detrás del carro de él estaba el carro de la iglesia. Y aparecieron unos demonios chocando carros y chocando casas por aquí en el área. Unos demonios que hicieron un desastre. Y entre los carros heridos y dañados está el de mi hijo. Chocaron el garaje del lado, chocaron un carro por allá. Esperamos que el reporte policial saliera. Hermano Eliezer, bueno, Sandy también puede entender esto. Esperamos el reporte policial. ¿Por qué lo mencioné ellos? Porque el hermano Eliezer es chofer de guagua y el hermano Sandy maneja camiones. Saben sobre todo esto. Cuando recibimos el reporte policial, llamamos al seguro, tenían el seguro cancelado. Los delincuentes manejando sin seguro. Llamamos a nuestro hijo. Y nuestro hijo, según él, no tenía un seguro asegurado para choque, para golpe. Un full cover insurance. No tenía un seguro con cubierta total, con cobertura total. 3 semanas orando, sí, y preocupado. Es mi hijo. No te pido que tú te preocupes por mi hijo. Yo me preocupo por el mío.
y orando, porque ese carro cuesta $30,000. Es un carro semi de lujo. Es un Cadillac de 2016, Twin Turbo. Tiene una velocidad de madre ese carro. Tiene una velocidad, mira, impresionante. No estoy diciendo que a mi hijo le gusta correr, pero sí le gusta correrse. Es caro ese carro. Se le dañó una rueda que quedó doblado por el impacto y las puertas y el vidrio y un montón de detalles. Por lo menos $20,000 el arreglo. Y mi hijo quería pintar el carro para venderlo porque se iba a comprar otro, porque es muy bajito para él. Mi hijo Marco es pequeñito, mide 6'3", y necesita un carro un poco más alto. Y además es flaquito y desnutrido, es doble el tipo, así que necesita un carro fuerte para él. Papi, yo no tengo cobertura total en el carro. Y estábamos haciendo investigaciones con mi esposa, buscando un abogado, a ver cómo demandamos al vehículo que chocó el carro. Estábamos haciendo esas investigaciones. Mi hijo Marco estaba convencido que no tenía cobertura. Mi esposa se puso a mirar los papeles del seguro, de la cobertura, y se dio cuenta de un detalle pequeñito. Que el seguro de mi hijo tiene cobertura cuando vehículos lo chocan a él y los vehículos no tienen seguro. Sandy, la cobertura es exactamente de $25,000, donde él tiene que pagar un deductible de 200 nada más. Y le cubre 25, y el arreglo yo pienso que va a ser como $20,000. ¡Gloria a Dios! Porque aunque sucedió eso, y mi hijo creía que no tenía cobertura, sí tenía cobertura. Porque la verdad de las cosas, amados hermanos, que tú y yo necesitamos a Dios del lado nuestro, presente en nuestra vida, porque donde mis ojos no alcanzan a mirar a mis hijos, Dios los está mirando. Donde mis manos no alcanzan a llegar a algún lugar, las manos de Dios están llegando. Donde mis oídos no llegan para poder oír todo lo que tengo que oír, porque además soy sordo, los oídos de Dios escuchan en todas partes. Donde mis pies no pueden caminar porque son distancias muy grandes donde yo tengo que ir y mis pies no llegan allá, los pies de Dios pueden llegar allá. Lo que estoy tratando de decir es que tú y yo somos seres humanos imperfectos, limitados, incapacitados, mediocres, pobres, infelices, que necesitamos urgentemente de Dios, porque Dios todo lo sabe y yo no sé nada. Dios todo lo puede y yo no puedo nada. Dios todo lo tiene y yo no tengo nada. Y Dios todo lo alcanza y yo no alcanzo nada. Pero nos creemos demasiado autosuficientes. Yo no necesito la iglesia, yo no necesito a Dios, yo voy a hacer mi vida. ¡Prepárate! ¡Prepárate! Porque si tú recibiste la palabra y fuiste bautizado en el nombre del Señor por la palabra y fuiste añadido, aunque tú no quieras, a la iglesia por la palabra, prepárate, porque Dios te la tiene guardada. Si es que no te la está mandando ya. Y en vez de caer como gotas, están cayendo como tormenta a tu vida. Padre, gracias. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso, portentoso, glorioso. Y nos das libertad para enseñar. Porque la iglesia no es mía, ni de alguien aquí presente. Padre, la iglesia es suya. Y la palabra es suya. Y el Espíritu Santo es suya. Y estos siervos de Dios somos suyos. Y vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Guste a quien le guste. Porque no estamos haciendo un show aquí. Esto no es cuestión de política, no es cuestión de dinero, no es cuestión de negocio, no es cuestión de un show, de entretención. Esto es vital. Esto es
Esto es crucial para la vida del creyente. ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Hacemos o no hacemos? Bendice, Señor, cada oyente. Porque todo esto está en juego. Las bendiciones que tú quieres derramarnos a través de seguirte, a través de servirte, a través de adorarte, a través de proclamarte. Y eso a través de la iglesia. Bendice cada oyente. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.